Gloria a Dios, ¿verdad? Que podemos estar juntos. Estamos juntos con los hermanos. Un día más del Señor, con el espíritu navideño, ¿verdad? Vemos como las hermanas han decorado todo. Gracias. Vemos que el trabajo de nuestras hermanas, ¿verdad? Vemos que la iglesia es así. Cada uno tiene su ministerio, ¿verdad? No solamente el que predica, sino atrás de estudio bíblico Durazno, hay muchos hermanos que están sirviendo, que están preocupando, están orando, otros trabajando, otros predicando, otros evangelizando, y así es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Es un cuerpo donde todos estamos haciendo algo. Para eso nos salvó el Señor. Bueno, hoy algo especial, ¿verdad? ¿Por qué especial? Porque terminamos ya Efesios y vamos a comenzar Filipenses, el libro de Filipenses. Vamos a ver si Dios lo permite. Si Él lo quiere, vamos a tratar las 4 cartas del apóstol Pablo cuando estuvo en prisión, ¿se acuerdan? Que eran Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. ¿Ah? Entonces vamos a ver estas 4 cartas que Pablo escribió dentro de la prisión. Pero antes vamos a orar para que Dios dirija esta predicación para su gloria. Padre Celestial, bendito sea tu nombre, Señor. Aquí estamos, Señor amado, humillados delante de ti. Señor amado, porque estamos delante de tu palabra perfecta, tu palabra que es limpia y pura, Señor. Y Señor amado, me ha dado este privilegio a mí de, Padre, de leerla, Señor. Quiero estar preparado, quiero estar pronto, limpio, y Padre, quiero ser una herramienta útil en tus manos. Señor, que no sea voz de hombre oída, sino sea tu voz, y que, Padre amado, esta palabra haga la obra en nuestras vidas, para edificación y para salvación a aquellos que no han nacido de nuevo, Señor. Tú los conoces, oh Señor amado, este lugar, los corazones de cada uno de nosotros, y conoces a las personas que nos están mirando también. Tú sabes la necesidad de ellos y la necesidad de nosotros. Y Señor, tu palabra es la que nos llena. Que, Padre, podamos venir con ese espíritu de estar ansioso y hambriento espiritualmente, ser saciado con tu palabra. Señor amado, que tu palabra haga la obra. Y Señor, podemos parecer a tu Hijo, Jesucristo. Gracias, Padre amado, por tanta misericordia. Usa el siervo que tú has elegido. Tú sabes que no soy un buen siervo, sino, Padre, cuando me pongo en tus manos, tú usas de mí, Señor. Por eso ruego que me uses, Señor amado, para tu gloria, y tu nombre se glorifique en este lugar. Padre, gracias por este privilegio, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Y bueno, en esta tarde vamos a la introducción del libro de Efesios. La introducción. Todo el libro cuando se empieza, cuando hicimos Efesios también, se hizo la introducción, ¿verdad? Bueno, quien lo escribió, la historia del libro, la historia de la ciudad, todo eso hay que saber, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, para ir a imaginarnos estar en aquel lugar, imaginarnos ir al pasado y entender bien el libro, ¿verdad? Porque no eran las mismas costumbres de ahora, eran otras costumbres. Entonces, bueno, vamos a la introducción del libro de Filipenses. Bueno, la iglesia de Filipenses deriva de una ciudad griega. Es ahí donde estaba esta iglesia, ¿verdad? Una ciudad griega. Filipo fue la provincia y ciudad de Macedonia, donde Pablo estableció una iglesia. ¿Verdad? Bueno, el autor, ¿quién es? Pablo, el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo es el que escribió esta carta. Este libro es una carta, donde Pablo vamos a ver después más adelante, agradece a los hermanos, y es una carta donde ellos, la iglesia de Filipos estaba preocupada por Pablo, y Pablo le contesta, ¿verdad? Pero es una carta, hay poco teología, ¿verdad? Porque no se nombra mucho el Antiguo Testamento, solamente, bueno, después lo vamos a ver, solamente la historia de Pablo en su religión, es lo que único que comenta Pablo de algo teológico, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Bueno, dijimos que Filipo fue la primera ciudad de Macedonia donde Pablo estableció una iglesia. El autor, Pablo. Este libro es una carta a la iglesia de Filipo. El lugar fue cuando Pablo, ¿cuándo la escribió? Bueno, la escribió Pablo cuando estaba preso en la prisión, ¿verdad?
Pablo escribió las 4 cartas, que ya lo vimos, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. La escribió cuando fue encarcelado por primera vez en Roma. Cuando por primera vez cayó Pablo por predicar el Evangelio en el año 60, el 62, después de Cristo, Pablo estuvo 2 años preso en Roma. Bueno, ahí escribió estas 4 cartas, ¿verdad? Dirigida a 3 iglesias y a una persona especial, ¿verdad? Filemón. Bueno, en esta estadía de la prisión, bueno, Pablo no solamente estaba preso, oh, qué horrible, ¿verdad? Si capaz que estaba yo preso, estaría llorando, mirando mi condición, qué horrible, estoy preso, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mí? Bueno, también estaba enfermo, ¿se acuerdan? Enfermo de los ojos. Pablo estaba pasando necesidades dentro de una cárcel, no era la cárcel de ahora, ¿verdad? Con todos los lujos, sino estaba en un lugar, bueno, lo vamos a ver después, en un lugar donde verdaderamente tenía que estar con seguridad y bueno, y pasando necesidades, ¿tá? Pero Pablo no paró ahí. Pareciera que el enemigo lo hubiese tenido preso a Pablo ahí, pero Pablo siguió predicando. Bueno, vemos que la circunstancia del cristiano no es donde está, sino Dios lo puso ahí para que continuara sirviendo. A veces estamos en un lugar y no entendemos qué nos está pasando. Bueno, lo que está pasando es que Dios te puso ahí para que prediques el Evangelio, para que sea útil para la extensión del Evangelio. Y eso es lo que Pablo hizo. Fue un instrumento donde sea que Dios lo pusiera, en la cárcel, en libertad, donde sea, un instrumento útil. Y eso es lo que hace un cristiano, es el ejemplo para nosotros, ¿verdad? Donde estamos somos un instrumento útil para la gloria de Dios. Entonces Pablo estaba en la casa de gobierno, ¿verdad? Estaba ahí preso. Bueno, y vamos a ver en Filipenses capítulo 1, versículo 13, dice, y de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo estaba en contacto del pretorio, de aquellas personas de gobierno, de los gobernantes. Estaba preso Pablo en la casa de gobierno. Bueno, miren lo que dice capítulo 4, versículo 22, para saber más o menos dónde estaba Pablo. Todos los santos os saludan, y especialmente lo de la casa de César. Estaba en la casa de César. ¿Ah? 4:22, en la casa de César. Pablo estaba escribiendo, ¿verdad? Estaba preso y estaba escribiendo y diciéndole a los filipenses, bueno, le mandan saludos los hermanos de acá de la casa de gobierno, donde estoy yo preso, ¿verdad? Pablo estaba escribiendo donde vivía el emperador, ya no estaba en la casa de gobierno, sino estaba en las prisiones de la casa de gobierno. Vemos el libro de Hechos, la similitud que hay en los relatos del libro de Filipenses al libro de Hechos. Vamos a un ejemplo. Pablo estaba siendo cuidado por soldados romanos. Miren lo que dice Hechos 28 Hechos, versículo 30, para que vean que siempre la interpretación de la Biblia, siempre hablamos, ¿verdad? La Biblia se interpreta solo, un versículo apoya el otro versículo. Hechos 28, versículo 30, dice así, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Pablo estaba preso, tuvo 2 años, y mientras estaba preso le habían autorizado a recibir visitas. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Dice así, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido a Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea, Epafrodito vino de la iglesia de Filipenses. Epafrodito era el pastor de la iglesia de Filipenses. La iglesia de Filipenses lo mandó a Epafrodito a que viera a Pablo, le mandó una ofrenda especial para Pablo, y ese pastor tenía que venir y ver cómo estaba Pablo y llevar noticias después, servirle a Pablo y llevar noticias después a ver cómo estaba Pablo, porque la iglesia de Filipenses estaba muy preocupada por el estado de Pablo. Se enteró que estaba preso, y ¿qué hizo? Vamos a orar, y bueno, vamos a orar a ver, y está. Pablo, acá tranquilo que estamos orando por vos.
No, la iglesia actúa, ¿verdad? No solamente ora. Sí hay que orar, pero también actuó. Mandó a Epafrodito, ¿verdad? A que fuera su pastor, a que fuera a ver cómo estaba Pablo y llevó una ofrenda para la necesidad de Pablo. Tuvo la oportunidad, estando preso, de predicar el Evangelio. Hechos, volvemos a Hechos 28, 31. Mientras estaba preso, Pablo estaba predicando el Evangelio. 28, 31 de Hechos. Predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Él no se miró lo que estaba pasando en su cuerpo. Él no miró su condición, sino que él siguió predicando el Evangelio. ¿Se dan cuenta cómo era Pablo? Bueno, eso es lo que quiere contagiar a Pablo hoy, a nosotros, a la iglesia, ¿verdad? No miremos nuestra condición, sino miremos para qué estamos. No es nuestra condición, ya no somos más nosotros. Gustavo murió en la cruz, sino ahora estamos para expandir el reino de los cielos. Y eso es lo que hacía Pablo. No miraba dónde estaba, sino él miraba para qué Dios lo eligió. ¿Para qué me eligió el Señor? ¿Verdad? Oh, sí, para estar preso. Qué horrible, Pablo. ¿Verdad? Tú estás preso, sí, pero acá, preso, enfermo, sigo predicando el Evangelio. Bueno, y después en Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14, habla de lo mismo. Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20, habla de lo mismo, de la oportunidad que Pablo tenía de predicar el Evangelio estando preso. Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4, también habla lo mismo. Pablo predicando, ¿verdad? Estando preso, las oportunidades que el Señor le da a cada hijo de Dios. Y esto lo hemos visto nosotros, ¿verdad? Nosotros que tenemos un comercio, el Señor manda a las personas y ahí uno le puede hablar del Evangelio. A veces estamos en nuestro hogar, viene visita. ¿Para qué vino esa visita? Ay, Señor, mandaste esta visita. ¿Para qué? Para que nosotros, los cristianos, le hablemos del reino de los cielos. Así como estaba Pablo, ¿verdad? Para predicarle el reino de los cielos. No es porque vino por casualidad, porque para el cristiano no hay casualidad. Para el cristiano no hay casualidad, sino que es Dios que manda a las personas para que nosotros hagamos nuestro trabajo. Y Pablo fue un ejemplo. Pablo lo hizo, estando preso. Estando preso, Pablo hizo su trabajo. ¿Cuál es el contexto histórico? Bueno, la ciudad de Filipo, que significa ciudad de Filipe. Ciudad de Felipe, en honor de Felipe II, de Macedonia, ¿verdad? Bueno, este Felipe II fue padre de Alejandro el Grande, padre de Alejandro el Grande. Bueno, Felipe conquistó esta región a mediados del siglo IV antes de Cristo. Conquistó esta región. ¿Por qué? Porque fue atraído por las minas de oro que habían en la zona, ¿verdad? Por eso conquistaron esa tierra los romanos, ¿verdad? Y en el siglo II, Filipo se volvió parte de la provincia romana de Macedonia. Era una ciudad que se destacaba por su poderío económico y militar. Ahí era donde, bueno, vamos a ver después, donde iban los retirados soldados romanos. Se jubilaban y ¿para dónde iban? Bueno, vamos para Filipo. Después del año 42 antes de Cristo hubo una batalla en Filipo donde tuvo la victoria la fuerza de Antonio y Octavio y proclamaban a Roma un imperio. Antes era una república, pero ahora al ganar Antonio y Octavio es un imperio, el imperio de Roma. Bueno, la ciudad de Filipo se convirtió en una colonia romana. Miren lo que dice Hechos, vamos a mirar, vamos a dar un apoyo bíblico, capítulo 16, versículo 12. Dice así: y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, ¿se dan cuenta? Una colonia romana. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, dice Pablo. Había muy pocos judíos en esta ciudad. ¿Por qué? Porque era una provincia romana, una colonia romana, perdón. La mayoría eran romanos. Los judíos eran muy poquitos. No había ni siquiera una sinagoga. Una sinagoga, el requisito para formar una sinagoga era que tenía que haber 10 hombres judíos, ¿verdad? Jefes de familia. 10 hombres judíos, jefes de familia, en un lugar podían formar una sinagoga. Pero no había ni 10 hombres jefes de familia. Eran muy poquitos los judíos que estaban ahí, ¿verdad? Habían muchas mujeres devotas a Dios
Bueno, y se reunían afuera de la ciudad para orar. Esto lo dice Hechos, capítulo 16, versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera, está hablando Pablo, ¿verdad? Fuera de la puerta, o sea, fuera de la ciudad, junto al río, donde solían hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Bueno, Pablo fue y allí habían mujeres. Bueno, ¿para qué están ustedes? No, nosotros nos reunimos aquí para hablar a Dios. Ay, qué horrible, hay mujeres. Vayan a las mujeres a hablarle. No, Pablo fue allí y habló con las mujeres y habló del reino de los cielos y, bueno, y también oraron juntos, ¿verdad? Entonces, era un lugar donde es el río Gangites, creo que es así que se pronuncia, ¿verdad? Pablo, bueno, va allí y les predica a estas hermanas que se reunían a orar, mujeres devotas del Señor, se reunían a orar a Dios. Y allí Pablo fue y habló con estas hermanas. Pablo escribe a los creyentes de esta ciudad como ciudadanos del cielo, los describe como ciudadanos del cielo. Filipenses capítulo 3, vamos a estar en Filipenses y en Hechos. Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo los trata como ciudadanos del cielo. Nosotros nos debemos tratar como ciudadanos del cielo, ¿verdad? Sí, vivimos en este mundo, vivimos en un sistema, ¿verdad?, del mundo, pero no nos sometemos al sistema del mundo, sino que nos sometemos al sistema del cielo. Somos del cielo, somos ciudadanos del cielo. Y así Pablo trata a los filipenses como ciudadanos del cielo. Nosotros también somos ciudadanos del cielo. Algunos cristianos de Filipo conocían miembros del pretorio, o sea, miembros de la casa de César, ¿verdad?, de la casa de gobierno. Bueno, como estuvimos mirando, ¿verdad?, en Filipenses capítulo 1, versículo 13 y capítulo 4, versículo 22. Habían cristianos que conocían, tenían contactos y gente, ¿verdad? Pienso que también había gente, empleados, soldados, gente que estaba en la casa de César, que habían sido evangelizados, ¿verdad?, y habían creído en Cristo. Por eso se saludan. Pablo manda saludos a esas personas que estaban ahí. Bueno, y los filipenses mandaron saludos para esas personas. Y esas personas después le responden el saludo. Cuando Pablo manda la carta con Epafrodito y lo manda otra vez de regreso a Epafrodito a la iglesia, ¿verdad?, con noticias de él. Bueno, como dije, la iglesia de Filipo fue la primera iglesia fundada por Pablo en Europa. ¿Ah? Fue cuando hizo su segundo viaje misionero. El segundo viaje misionero lo relata ¿quién? La Biblia, por supuesto, en Hechos capítulo 16, versículo 12 al 40. Ahí nos habla Pablo de su segundo viaje misionero cuando va a Europa a predicar. Y ahí vamos a estar mirando, ¿verdad? Vamos a estar desarrollando este pasaje. Pablo le predicó el evangelio a Lidia, una mercader, una vendedora rica, ¿verdad?, que trabajaba en telas teñidas con púrpura. Y eso lo dice Hechos 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta mujer era una mujer que, bueno, adoraba a Dios, ¿tá? Bueno, viene un hombre a hablar de ese Dios que ella creía y ella estaba atenta, ¿verdad?, a lo que Pablo decía. Versículo 15, y cuando fue bautizada, o sea, esta mujer, ¿verdad?, estaba atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué pasó? Y fue bautizada, creyó en el Evangelio y su familia. Y versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia, ¿verdad?, o sea, no solo ella, sino su familia, nos rogó diciendo, ¿a quién le está diciendo? A Pablo y a Sila, ¿verdad? Le rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Tá? Le dio estadía a los hermanos. Era una hospedadora de los cristianos, y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros, ser hospedador de los cristianos, ¿verdad? Así como los primeros cristianos lo hacían. También esta mujer recién se convierte, ¿y qué hace? Vengan, quédense acá, no estén ahí en la intemperie. Vengan a mi casa. Ustedes son mis hermanos, tienen que estar acá. Bueno, entonces es muy probable que los primeros cristianos de esta ciudad se reunían en su casa, que era una casa grande. ¿Por qué? Porque esta señora tenía mucho
dinero y poder adquisitivo y vivían en una casa grande, ¿verdad? Y ahí empezaron a hacer las primeras reuniones de la iglesia de Filipenses, en la casa de esta hermana. Bueno, como nosotros lo hacemos hoy en día, nosotros nos reunimos en el hogar de nuestros hermanos, ¿verdad? Bueno, vemos que las iglesias del Señor empezaron en casa de familia y ahí después se fueron agrandando, ¿verdad? Y, y formaron después, bueno, un templo y, bueno, según, ¿verdad? Según la cantidad de miembros, después ya el lugar que se necesita para congregarse. Pero bueno, ¿qué pasó? Satanás no estaba muy contento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba predicando el Evangelio. ¿Se acuerdan que estuvo mirando la armadura de Dios? Satanás va a atacar ¿a quién? A los soldados, a los que están haciendo algo, ¿verdad? Al cristiano que simplemente se conforma con ser salvo y simplemente soy salvo. Bueno, Satanás no lo va a atacar porque no es amenaza para él, pero él va a atacar a aquellos que están haciendo amenazas para él, ¿verdad? Es algo natural de la vida espiritual, ¿verdad? Nosotros somos aquellos, la luz espiritual, ¿verdad? Pero él es la tiniebla. Nosotros somos los que llevamos el Evangelio, la espada, y él va a venir con la espada de la duda, ¿se acuerdan? Bueno, así es la batalla espiritual que tiene el cristiano. No nos debe decir, asombrar y decir, qué horrible, ¿por qué estoy pasando estas cosas? Porque está siendo útil para la gloria de Dios. Y Satanás te está poniendo trabas, pero el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. El que está en nosotros es más poderoso, ¿verdad? Entonces no tenemos temor de hablar de Cristo, no tenemos temor de vivir para Cristo. ¿Por qué? Porque el que está en nosotros es más poderoso. Así como Pablo no tenía temor y confiaba en Cristo, así los cristianos hacemos lo mismo. Entonces empezó a atacar a esta iglesia, ¿verdad? Se estaba formando una iglesia y Satanás atacó. Bueno, por medio de una muchacha que estaba en esta ciudad, era adivina, adivinaba la suerte. Y esto está en Hechos, capítulo 16, versículo 16 al 17. Aconteció que mientras íbamos a la oración, o sea, iba para afuera de la ciudad donde estaban las hermanas, ¿se acuerdan? Orando, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Bueno, vemos que ya esta mujer estaba endemoniada, tenía poder, ¿verdad? Satanás le había dado poder para adivinar la suerte. Bueno, hoy en día lo mismo. Muchas veces decimos, ay, esa persona adivinó la suerte y acertó. ¿Qué? Bueno, los demonios, acuérdense que son más sabios que nosotros, ¿verdad? Y Dios muchas veces le permite que conozcan un poco del futuro, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo también habían adivinos, habían brujos, como hay hoy en día, ¿verdad? No es que, bueno, hoy la Biblia dice que la maldad ha avanzado hoy en día. ¿Por qué? Porque hay más población y hay más gente trabajando para Satanás, pero hay más gente trabajando para Dios. La gracia de Dios sobreabunda sobre la maldad de este mundo, ¿verdad? Por eso el cristiano no mira la maldad, sino mira la gracia de Dios, porque la gracia de Dios sobreabunda en este mundo. Bueno, estas personas usaban a esta mujer, ¿verdad? Para sacar ganancia. Era una esclava. Esta mujer era una esclava que la usaban para que adivinara la suerte, y esa plata los amos estaban enriqueciendo, ¿verdad? Entonces Pablo, ¿qué hace? Bueno, va y le saca el demonio. No en el nombre de Cristo, va y le saca el demonio. ¿Qué pasó? Miren lo que dice el versículo 18. Y estos le hacían por muchos días, más desagradando a Pablo. O sea, está hablando de la mujer que hablaba de Pablo, que era un hombre de Dios, que estaba sirviendo a Dios, el Dios Altísimo. Esto era todos los días. Entonces Pablo un día, cansado, dijo, bueno, esto se volvió, Pablo dice, el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Bueno, ¿y esto qué pasó? ¿Qué provocó? Versículo 19. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Agarraron a Pablo, lo llevaron de arrastro a Pablo y Silas, ¿verdad? Lo llevaron frente a las autoridades. ¿Por qué? Porque ya estaban perdiendo ganancia. Hechos, versículo 20, 16, Hechos 16, versículo 20 al 21. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan
nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Ya? Ellos vienen y traen una nueva religión, ¿verdad? Y ellos se acuerdan que los romanos tenían muchos dioses, adoraban muchos dioses, muchas imágenes, muchas costumbres. Pero cuando viene Pablo y trae el Evangelio, que es poder de Dios, empieza a derrumbar estas religiones. Y esta gente estaba preocupada por el dinero. Eran amenazas, bueno, amenazas para ellos. ¿Por qué? Porque enseñaban otras costumbres. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 22 al 24. Y se le agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rajándole las ropas, ordenaron azotarle con vara. Lo azotaron con vara. Después de haberle azotado mucho, o sea, no le dieron un par de varazos, lo azotaron mucho, mucho, dice la Biblia, ¿verdad? Lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, que lo mandase con seguridad. Por lo cual, o sea, fue el carcelero que hizo, recibido este mandato, lo metió en el calabozo del más adentro, o sea, el más seguro, y todavía ¿qué hizo? Lo aseguró por los pies con el cepo, lo encadenó a los pies. Estaba, se llama hoy en día, las celdas de seguridad. Era una celda de seguridad, de máxima seguridad y más el atado de los pies, ¿se entiende? Entonces, vemos que Pablo fue a predicar el Evangelio. Ay, si nosotros hubiésemos ido ahí, ay, me pegaron, Señor, y qué horrible, vea cómo tengo la espalda. Y bueno, y Señor, hermano, oren por mí porque me estoy pasando tan mal. Mire cómo estoy deshecho. Vine a predicar el Evangelio con mi hermano. Mire cómo nos reciben. Ay, Señor, no entiendo. Pero si lo hiciéramos carnalmente, ¿verdad? Pero si lo hacemos como lo hizo Pablo espiritualmente, miren lo que pasó. Ya Pablo había hablado a una mujer, ¿verdad? Y se convirtió. Se había abierto la puerta ¿para qué? Para que fueran ahí y predicaran la palabra de Dios y para que ahí fuera un pequeño templo para el mensaje, ¿verdad? Mirándolo espiritualmente. Ahora Pablo es encarcelado, encadenado y golpeado. Miren lo que pasa. Versículo 25. Pero a medianoche orando Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Orando y cantando himnos. No estaban llorando por el dolor de la espalda, no estaban llorando porque habían sido maltratados, sino que estaban haciendo, adorando a Dios, adorando a Dios. Y los presos lo oían, o sea, ya también estaban hablando de la palabra de Dios a los presos, estaban trabajando allí en la cárcel. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, se abrieron, de todos, no solamente de Pablo, bueno, de todos. Despertando el carcelero, o sea, viendo todo ese estruendo, ¿verdad? ¿Qué pasó? El carcelero se despierta y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¡Qué vergüenza! Un soldado romano, un romano, ¿verdad? Que se le habían escapado los presos. Sabía bien que le esperaba la muerte. Bueno, antes que me maten, dice el soldado, me voy a matar yo. Me voy a matar yo. Más Pablo, versículo 28. Más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No nos hemos ido, estamos todos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Por qué Pablo estaba ahí? Para que este hombre fuera salvo. ¿Por qué Pablo fue azotado, fue golpeado? Para que este hombre fuera salvo. Pero no solo este hombre, que le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ya, acuérdense que era una sola mujer. ¿Tá? Después fue la mujer de afuera, la que estaban orando. Ahora estaba hablando con el carcelero. Este carcelero se convierte al cristianismo. Y versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó la herida y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vemos aquí cuando un cristiano se convierte, ¿qué hace?
sirve. Enseguida hay que servir a un hermano, a Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? Bueno, el hombre se convierte, este carcelero se convierte y lava a los hermanos, la herida de los hermanos. Vemos cómo es, ¿verdad? Una nueva conversión y una verdadera conversión. ¿Verdad? Cuando nos convertimos, que Dios nos salva ¿para qué? Para servir, como cantamos. Servir, servir. Bueno, este hombre enseguida, así, se salva y ¿qué hace? Sirve a los hermanos. Y llevándolo a su casa. Ah, no, hasta aquí llegamos. Te lavé los pies, te lavé la herida, te escuché, me bauticé, pero hasta aquí llegamos. A casa no te voy a llevar. Sí, vamos para casa. Es lo primero que hace un cristiano, ¿verdad? Se salva, se convierte y ¿qué hace? Lleva el mensaje del Evangelio al hogar, ¿verdad? Para que el hogar sea salvo. Y llevándolo a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Toda su casa había creído a Dios. Bueno, vemos que Pablo no estaba mirando lo que le había pasado en la espalda, lo que le habían golpeado, que le habían roto la ropa, el dolor que sentiría, ¿verdad? Él fue a predicar el Evangelio y ¿cómo lo recibieron? Así, la multitud lo querían matar, lo querían golpear. Entonces, vemos que al otro día, ¿verdad? Al otro día de haber pasado todas estas cosas, se dieron cuenta los magistrados que habían roto una ley romana. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas eran ciudadanos romanos y no podían haberlo golpeado, sino primeramente tenían que haberlo ¿qué? Juzgado, tenían que haber ido a juicio, llevar pruebas, llevar todo, ¿verdad? Pero estos magistrados, por con tal de quedar bien con la gente de dinero, bueno, azotaron a esta gente, a Pablo y a Silas, y los metieron a la cárcel. Pero no preguntaron si eran ciudadanos romanos. El otro día vinieron y dijeron, esta gente es ciudadana romana. ¡Qué macana! ¡Qué macana! Bueno, por eso ellos van, los magistrados, ¿qué le piden? Que se vayan. Váyanse, por favor, de esta tierra. Váyanse, porque se habían dado cuenta, que ustedes leen, ¿verdad? Se habían dado cuenta que eran ciudadanos romanos y habían actuado mal, habían violado la ley romana. Entonces Pablo se tiene que ir con Silas. Pero Pablo aparentemente en su tercer viaje misionero visitó a la ciudad de Filipos 2 veces más, alrededor de 4 o 5 años después de esto de lo que pasó, ¿verdad? De la primera vez que fueron. Bueno, acuérdense que Pablo se va, pero dejó a las hermanas que estaban orando, ¿verdad? Ya tenían un lugar donde congregarse. Esta hermana, a Lidia, que tenía en su casa, para que abrió las puertas para que se congregaran ahí. El soldado romano, el carcelero, toda su familia, ahí ya tenían un pequeño remanente, ¿verdad? Para empezar la iglesia de Jesucristo. ¿Ven que de a poco? De a poco. No eran grandes multitudes, de a poco. Fue siempre de a poco. Pablo empezó de a poco, salvando Dios de a 2 o 3 personas para hacer su iglesia. Acuérdense que el Señor de todo su pueblo salvó 12 hombres para que la iglesia de Dios fuera desparramada por todo el mundo. Bien, 2 Corintios nos habla, capítulo 8, nos habla del tercer viaje misionero. 2 Corintios, capítulo 8. Versículo 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. ¿De quién está hablando? De la iglesia de Macedonia, de los Filipos, de Filipenses, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Qué hicieron? Pues doy testimonio de que con agrado ha dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos que con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como los esperamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Bueno, Pablo fue a su tercer viaje misionero, ¿verdad? Y cuando lo encontraron los filipenses con gozo. ¿Y qué hicieron? Lo taparon a regalos y dándole cosas para el reino, la expansión del reino de los cielos. La iglesia de Filipenses era aquella que abastecía a Pablo y le pagaba las cosas a Pablo. Bueno, Pablo aceptó su
ofrenda, porque ellos le rogaron, ¿verdad?, para ser participante de la expansión del reino de los cielos. ¿Y cómo? Bueno, Pablo, te vamos a dar una ofrenda, y con esta ofrenda, Pablo, vos vas a expandir el reino de los cielos. Tú estás andando por todos lados, nosotros queremos participar. Danos el privilegio que con este presente para que vos vayas y predique el evangelio. Bueno, pero ¿por qué Pablo no aceptó ofrenda de los corintios? ¿Se acuerdan? Que Pablo no aceptó la ofrenda de los corintios. ¿Por qué? Porque los corintios salieron hablando de Pablo, que Pablo hacía las cosas por plata. Entonces Pablo tiene que defender su ministerio. Si ustedes leen los Corintios, el 1 y 2 Corintios, Pablo defendiendo su ministerio de lo que estaba hablando la iglesia de Pablo. ¿Por qué Pablo no recibe la ofrenda, no quiso recibir la ofrenda de Tesalonicense? Porque Pablo tiene que ir y exhortar a los de Tesalónica que no querían trabajar. Habían dentro de la iglesia gente ociosa. Por eso le dice, bueno, el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Bueno, sabía él que había problemas económicos en esta iglesia. Pero estos hermanos amaban a Pablo, y Pablo tenía un trato especial con ellos. ¿Por qué? Porque veían el amor, ¿verdad? El amor que tenía la iglesia de Filipenses con él. Lo apoyaban económicamente en su ministerio. Filipenses capítulo 4, versículo 15 al 16. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que el principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. ¿Sino quiénes? Sino vosotros. Nadie me ayudó, sino ustedes, dice. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. ¿Se dan cuenta? Ellos mandaban a la otra iglesia, denle esto, hermano, al hermano Pablo que está ahí, pero a nadie más, solamente los filipenses. Vemos el amor y la preocupación. No solamente estamos orando por vos, Pablo, sino que ellos también económicamente estaban apoyando a Pablo, ¿verdad?, para la expansión del reino de los cielos. Pero no solamente eso, sino también la iglesia de Filipenses estaba apoyando a los más necesitados en Jerusalén. Segunda de Corintios, capítulo 8. Versículo 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación y abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riqueza de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado ha dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que le considerésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, Bueno, estaban ayudando también a los hermanos, a aquellos que estaban pasando necesidad en Jerusalén. Acuérdense que no era por, bueno, había pobreza, pero la iglesia estaba siendo perseguida. Los hermanos estaban siendo encarcelados, otros matados, los discípulos igual, torturados. Aquellos que seguían a Cristo, acuérdense que estaban siendo matados, estaban siendo perseguidos por misma Roma. ¿Se acuerdan? Roma no tenía problema mientras no tocaran al César. Por eso los judíos, antes de venir Cristo, estaban unidos con Roma. Pero claro, viene Cristo y los cristianos empezaron a decir, Cristo es el Señor. Antes los mismos judíos decían, César es el Señor. ¿Me entienden? Pero cuando viene el cristianismo, viene Cristo, los cristianos empezaron a decir, no, Cristo es el Señor. César no es el Señor. Por eso los romanos empezaron a perseguir a el Señor, a los seguidores de Cristo, ¿verdad? Entonces ellos una y otra vez mandaron ofrendas. Bueno, esta ofrenda la mandó la iglesia de Filipenses, ¿verdad? Cuando supieron que Pablo estaba preso en Roma, le mandaron una ayuda económica, y junto a la ayuda económica a Epafrodito, que era el pastor de la iglesia, como dijimos hoy, ¿verdad? Para que lo ayudara, le diera el presente, el dinero, y tuviera el servicio de Pablo, y llevara noticias, ¿verdad? Filipenses capítulo 4, versículo 10, habla de eso. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido, vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis solícitos, pero os faltaba la oportunidad. O sea, estaban pendientes de Pablo, ellos querían servir a Pablo y querían tener noticias de Pablo. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron a este hombre Epafrodito para que estuviera ahí en la cárcel al lado de Pablo, ¿verdad? Preocupados por Pablo. No solamente, como dije, oraron, sino que actuaron. Hicieron, ¿verdad? Lamentablemente, ¿qué pasó? Epafrodito
va, no se sabe si en el camino llega enfermo o cuando está con Pablo se enferma, ¿verdad? Entonces Pablo lo tiene que mandar de regreso a la iglesia de Filipenses, ¿verdad? Pablo estaba en Roma, va a Roma Epafrodito, enfermo, se supone, ¿no? Ya llegó enfermo, entonces Pablo lo tiene que mandar de regreso. Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 27. Mas tuve por necesario enviarlo a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, ¿se da cuenta? Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. O sea, fue a ayudar a Pablo, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. O sea, no fue que, bueno, se agarró un dolor de muela, tenía un dolor ahí en la pierna. No, estuvo a punto de morir Pablo. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí. Porque yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo estaba muy angustiado al ver su hermano. Viene con una ofrenda, se enferma, ¿verdad? A punto de morir. Bueno, Pablo también estaba angustiado porque Epafrodito se había enfermado. Entonces Pablo lo manda de regreso. Entonces, ¿por qué escribió esta carta Pablo? Bueno, tenía varios propósitos de escribir esta carta. Primer propósito, una gran gratitud por las ofrendas. Quería agradecerle a los hermanos de Filipenses. Y esto está en Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 18. ¿Cuál es el segundo propósito? Pablo quería que la iglesia de Filipos supiera que, bueno, mandó de regreso a Epafrodito porque se había enfermado. No fue porque sirvió mal, sino porque se enfermó. Este hermano vino enfermo, se enfermó aquí o vino enfermo, se recuperó y ahora lo mando de regreso. Para que, bueno, este hermano vaya para allá porque va a ser más útil allá, ¿verdad? Este hermano vino y me sirvió, pero él se enfermó. Tercer propósito, Pablo le quería informarle de su situación en la cárcel. La iglesia estaba preocupada por Pablo, ¿verdad? Y eso lo dice Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 26. Bueno, ¿por qué Pablo mandó esta carta? Bueno, el cuarto propósito, lo exhortó a que estuvieran unidos. La exhortación de Pablo a la iglesia es en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 2 y capítulo 4, versículo 2, lo exhorta a la iglesia que esté unida, que se unan, ¿verdad? Bueno, el quinto propósito, le escribió esta carta para que advertirle de los falsos maestros que andaban alrededor, ¿verdad? Enseñando cosas malas, cosas fuera de la palabra de Dios, cosas satánicas. Cuando alguien viene y nos enseña algo fuera de la Biblia, que no está en la Escritura, o saca de su contexto, ¿verdad? Lo que dice la Biblia, bueno, no es bíblico, y eso es lo que se especializa Satanás. Y eso lo quiere advertir, ¿verdad? Pablo a los filipenses. Bueno, el tema teológico histórico, como dije hoy, este libro no tiene casi nada de teología, ¿verdad? Porque no habla mucho del Antiguo Testamento, no dice ningún versículo del Antiguo Testamento, sino en el capítulo 3, versículo 4 al 7, Pablo habla de su autografía espiritual, de lo que él era antes, ¿no? ¿Dónde salió él? ¿Verdad? Que era judío, que era hebreo, que era circuncidado, bueno, pero todo eso lo tenía por basura, ¿verdad? Por tal de conocer al Señor Jesucristo. Entonces, el magnífico pasaje de toda la Biblia es la humillación y exaltación de Cristo. Y esto lo habla en el capítulo 2, versículos 5 al 11. Bueno, esta enseñanza contiene mucha profundidad, ¿verdad? Una enseñanza muy especial, ¿verdad? De Jesucristo, de toda la Biblia, porque habla de la humillación de Cristo y habla de la exaltación de Cristo. ¿Tá? Nos enfatiza mucho Pablo en el capítulo 3, versículos 12 al 14. Vamos a leerlo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual
fui también nacido por Cristo. Bueno, mis hermanos, está hablando la iglesia, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Bueno, él sabía que no lo había alcanzado. Y nosotros sabemos que no lo hemos alcanzado. Pero ¿qué hacía Pablo? ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Pablo quería contagiar lo que él hacía a las iglesias de Filipenses. Y eso es lo que nos tiene que contagiar a nosotros. ¿Qué? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Mirar las cosas de arriba. Eso es lo que hacía Pablo. Miraba las cosas de arriba. ¿Verdad? Versículo 14. Bueno, ¿cómo miramos las cosas de arriba? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo le dice, bueno, no, mira hermanos, yo no miro lo que me está pasando a mí, no miro lo que me hicieron, yo continúo, no miro lo que le pasa a mi carne, no miro mis dolores, no miro mis presiones, sino yo continúo, ¿verdad? Yo continúo mirando hacia adelante. No puedo parar porque de mí dependen ustedes, hermanos míos, dice Pablo. De mí y de mí dependen muchas iglesias, dice Pablo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no estamos conscientes que si nosotros paramos, de nosotros también dependen muchas personas espiritualmente, ¿verdad? Porque somos nosotros los que le hablamos, los que llevamos un versículo, somos nosotros que vamos a nuestra familia y le hablamos del evangelio, somos nosotros los que le hablamos a nuestros vecinos, somos nosotros los que hablamos al bolichero, somos nosotros, y si nosotros paramos, no se extiende el evangelio. Entonces nosotros no podemos parar, tenemos que seguir mirando hacia adelante como Pablo, ¿verdad? Pablo estaba preso, quería informarles a la iglesia de Filipenses que tenía gozo, que él no miraba lo que le pasaba a su cuerpo, sino que tenía gozo, y quería contagiar a la iglesia de Filipos y a nosotros con ese gozo. Gozo, él tenía problemas, tenía, sí, angustia, estaba preso, tenía dolores, sí, pero él tenía gozo, y él quería que la iglesia también tuviera gozo. Bueno, lo dice en varios pasajes, Filipenses capítulo 1, versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando que con gozo por todos vosotros. Él se sentía orgulloso, gozoso de los hermanos de Filipenses. Versículo 18, ¿Qué pues que no obstante, de toda manera o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún? Él no miraba lo que estaba pasando. Él miraba que Cristo se estaba expandiendo el nombre de Cristo. Él estaba para eso, él estaba consciente que estaba para eso. Versículo 25 al 26, confiando en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de fe. Versículo 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, con mi presencia otra vez entre vosotros. Bueno, yo voy a estar otra vez con ustedes. Me gozo que ustedes están permaneciendo en los caminos de Dios, que están permaneciendo en la fe. Me gozo. Pablo se gozaba de los Filipenses. Capítulo 2, versículo 2. Completad mi gozo, otra vez hablando de gozos. ¿Cómo Pablo se gozaba? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Bueno, con eso completamos el gozo de Pablo, ¿verdad? Es lo que le está diciendo a la iglesia de Filipenses, versículo 16 al 18. Ha sido la palabra de vida, para que en el día de Cristo ya pueda gloriarme de que no he recorrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea, ustedes son mi gozo, ustedes son la corona, dice Pablo, ustedes son la iglesia de Cristo, y sé que yo soy el que vine y llevé el evangelio a ustedes. Dios me usó para llevar el evangelio, para que ustedes se convirtieran. Dios me usó para que ustedes crecieran. Ustedes son mi gozo. ¿Se dan cuenta del trato especial que Pablo le está diciendo a los filipenses? Pablo no le dijo a los corintios, ustedes son mi gozo, ¿verdad? Él se gozaba de los filipenses, como eran los filipenses. Versículo 28 del capítulo 2. Perdón, sí, 28, sí. Así que los envío con mayor solicitud, para que al verla de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Mandó a Epafroditos, ¿verdad?, que estuvieran con ellos, ¿verdad? Y después iba a mandar a Timoteo para que estuvieran con ellos, para que Timoteo, que era el discípulo de Pablo, le siguiera enseñando más
palabra de Dios. Ellos fueran creciendo más, ¿verdad? Pero Pablo quería que tuvieran gozo. Él estaba gozoso. Él estaba gozoso. Capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Gozaos en el Señor. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Tenemos gozo, nos gloriamos en Dios, porque no confiamos en lo que nos está pasando en la carne, sino confiamos que estamos sirviendo a Dios y nos gloriamos en Él. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados, deseados y gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Bueno, vemos otra vez, por eso se le llama la carta del gozo. Pablo quiere contagiar con su gozo a los cristianos, ¿verdad? A los cristianos. Bueno, ojalá que podamos también ser contagiados, ¿verdad? De este gozo de Pablo. Versículo 4, capítulo 4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, es un mandamiento. Uno está diciendo, bueno, según vean la actitud, el dolor que tengan, cómo está pasando, qué es lo que está pasando en el mundo. Bueno, no, es un mandamiento, ustedes tienen que estar gozosos. Acuérdense que el poder del cristiano, la fortaleza del cristiano es el gozo, el gozo. Por eso Pablo quiere contagiar a los hermanos y a nosotros con gozo. Versículo 10, capítulo 4. De gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, Pablo estaba gozoso de ver cómo lo cuidaban. Qué gozo ver, mi hermano, cómo me cuidan. Eran tiempos complicados para el cristianismo. Pablo estaba preso por predicar el Evangelio. Como dijimos, nuestros hermanos estaban siendo matados por predicar el Evangelio. Dense en cuenta que también estaban en un territorio romano, ¿tá? Que tenían leyes romanas, pero también tenían costumbres italianas. Entonces era una mezcla, ¿verdad? Y bueno, ¿se acuerdan que los romanos adoraban muchos dioses? Muchas veces los romanos habían dioses que cuanto más inmorales eran sacrificios a los dioses. Iban a los templos romanos, adoraban a sus dioses romanos, y ahí hacían orgías, habían cuantas cosas que Dios condena, ¿verdad? Inmoralidad sexual, y ellos pensaban que estaban haciendo culto a Dios. Bueno, estaban en todas esas costumbres, ¿verdad? Y esas costumbres, bueno, siguen hoy en día, pero nosotros tenemos algo que ellos no tenían. Nosotros aquí en este país nadie nos persigue, nadie nos mata, ¿verdad? Tendríamos que estar en gozo, pero miren, nos miran y contagiamos con el gozo del Señor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Vemos un problemita así en nuestra carne y el gozo y se va, ¿verdad? Vemos un hermano como está Pablo, preso, maltratado, porque estaba preso, estaba siendo sustentado por una iglesia, no se ganaba el sustento, sino que estaba sustentando. Vemos que él también se enferma, de verdad, de sus ojos. Vemos que se reían de él. Vemos cuando él fue antes por primera vez a la iglesia de Filipo ahí en Macedonia, cómo lo recibieron por predicar el Evangelio, pero él tenía gozo. Él tenía gozo. Bueno, nosotros hoy en día miremos en el país que vivimos. Comparemos en el tiempo de Pablo y comparemos ahora. Oh, pero ahora hay tanto pecado. Oh, ahora es imposible. Pero en el tiempo de Pablo era peor, porque nos mataban a los cristianos. Y ahora no nos matan. Es posible, hoy en día no es posible tener gozo de cristiano. Es posible que nosotros dejemos de mirar nuestra carne y miremos las cosas celestiales. Es posible, ¿verdad? Pero estamos tan afanados mirando las cosas de este mundo, mirando la carne, mirando la situación económica, mirando la situación de las enfermedades, del coronavirus, del fútbol, que bueno, Uruguay nadie lo puede dirigir, y que el presidente se va para acá, y que en tal lado está pasando tal cosa. Pero nosotros estamos para otra cosa, hermano. Estamos para extender el reino de los cielos. No estamos para mirar las cosas del mundo ni el sistema del mundo. Nosotros aquí en Uruguay, los cristianos, tendríamos que estar, miren, evangelizando todo Uruguay. Y Uruguay se tendría que estar convirtiendo y ser una potencia de Dios a nivel Latinoamérica. Porque acá nadie nos persigue. Somos más que privilegiados, no tenemos persecución. Tenemos toda la libertad de predicar el Evangelio, salir a la calle, parar en una plaza y orar, agarrar un alto parlante y gritar a los cuatro vientos,
Cristo es el Señor, gritar a los cuatro vientos, arrepiéntase y crean en el Evangelio, nadie nos persigue. Bueno, aprovechemos este tiempo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Para que el cristiano sea útil en las manos de Dios. Dejemos de mirar y de cuidar tanto, ¿verdad?, las cosas de este mundo y nuestra carne y nuestros pensamientos, y pensemos como pensaba Pablo. Que nos contagiemos de esta carta, Dios quiere, y esa sea nuestra oración, que nos contagiemos, ¿verdad?, del gozo, que contagiemos de la esperanza que Pablo tenía él, esa esperanza nos pase a nosotros, ¿verdad?, que tiene que haber en nosotros si tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Muchas veces fuimos mal enseñados, lamentablemente. Fuimos mal enseñados, ¿por qué? Nos enseñaron a estar pendientes más de nuestro cuerpo y de las cosas del mundo y no estar mirando las cosas celestiales. Pero ahora es tiempo que despertemos, ¿verdad? Es tiempo que despertemos, estamos en los últimos tiempos. ¿Para qué? Para que miremos más las cosas celestiales y sirvamos a Dios, al Dios de las Escrituras, y que el mundo vea el gozo nuestro, que el mundo vea, nuestra familia vea, ¿verdad? Y si nosotros andamos como ellos, con la cara larga, andamos amargados, sin esperanza ninguna, ¿para qué quieren ser cristianos? Pero si ven a un cristiano, veo que estás pasando mal, pero ¿estás contento? ¿Qué te pasa? El gozo del Señor me fortalece. Él está conmigo. Él es el que me levanta, Él es el que me fortalece. Él es el que me da la fuerza para poder vivir. Bien, vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor, que tu palabra haga la obra. Y sin duda la va a hacer, tanto para edificación, para confesar pecados y para condenación también. Tu palabra siempre hace la obra. Padre, rogamos, Señor amado, para que edifique tu iglesia, Señor, empiece por mi vida y que podamos, Señor amado, tener una iglesia aquí en Durán. Padre amado, que tengamos ese gozo, como Pablo lo tenía, que podamos tener ese mismo sentir, ser una iglesia unida, no mirando por nosotros mismos, sino mirando por la necesidad de los demás, las necesidades espirituales, las necesidades físicas de nuestros hermanos, ayudándonos los unos a los otros. Oh Padre, ayúdanos a no ser egoístas. Padre, ayúdanos a tener un mismo sentir. Ayúdanos, Señor amado, a amarte más a ti y no amar tanto la carne y las cosas de este mundo. Que matemos los deseos carnales, si es que verdaderamente habemos resucitado con Cristo, Señor. Que si un alma, Padre, que no haya resucitado, Señor, rogamos, Señor amado, para que tú le salves. Padre, que hoy es día de salvación. Padre, hoy es día donde, Padre amado, el Evangelio ha sido predicado y, Señor, es día de salvación. Ruego para que tu palabra traiga almas a Cristo, a tus pies, por las redes sociales, por nuestro lugar, donde sea, sino por nuestros contactos. Padre, que tu palabra siga trabajando. Padre, te lo rogamos. Padre, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias por estar orando. Gracias por acompañarnos. Y bueno, nuestra oración es que sigan ustedes firmes y oren también por nosotros para poder continuar estas predicaciones, este estudio bíblico, ¿verdad? Tanto los domingos, los miércoles y también los viernes. No salimos al aire, pero también los viernes estamos estudiando el libro de Marcos con nuestros hermanos. Así que bueno, oren para que podamos crecer y madurar, ¿verdad?, en el conocimiento de nuestro gran Dios. Bendiciones, buenas semanas para ti.